ruinas consoló, de lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó. Mi desierto en paraíso convirtió, mis tierras secas ahora son huerto de Jehová. Cada una de mis ruinas consoló, de lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó. Desolados y de oscura soledad Él me sacó, y en Él encontré mi alegría y mi consuelo. Y mira tú, me hace darle canto nuevo, porque en Él encontré mi alegría y mi consuelo. Y mira tú, me hace darle canto nuevo. Amada familia de Iglesia Restauración, qué gozo y qué alegría estar nuevamente aquí compartiendo con cada uno de ustedes
una porción más de la palabra del Señor. Te quiero agradecer este tiempo y que hayas dispuesto también para este momento, para cultivar un tiempo como familia delante del Señor, y que juntos, sentados quizá a la mesa o allá en la sala, en casita, podamos recibir una palabra que venga del corazón de Dios y que pueda seguir tocando y transformando nuestras vidas. Quiero invitarte a que abras la escritura, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, y vamos a leer también un poco del pasaje paralelo que está en Lucas, en el capítulo 5, y en Mateo, en el capítulo 13. Estos tres pasajes son pasajes paralelos, es decir, son pasajes que hablan o narran la misma historia, pero desde algunas perspectivas distintas, con algunos elementos que aportan un poco más de entendimiento, nos ayudan a comprender mejor cuál fue el escenario, cuáles fueron las características que se dieron en el momento en el que esto sucedió. Y voy a leer el primer pasaje en Marcos, en el capítulo 4, dice de la siguiente manera. Verso 1. Otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se reúne ante él una multitud tan grande que tuvo que subir y sentarse en una barca en el mar. Y toda la multitud estaba en tierra cara al mar, y les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y en su enseñanza les decía. Del verso 3 en adelante hasta el verso 9 nos habla de la parábola del sembrador, que estoy muy convencido, muy seguro que tú lo has leído en algún otro momento, pero me quiero centrar en esta primera parte porque me parece que hay algo muy hermoso, muy bello que tú y yo tenemos que mirar, que abrazar de parte de nuestro Dios. Y dice que mientras él estaba, empezó a enseñar junto al mar, y se reunió una gran multitud. Pero me gusta poner mucha atención a algunos detalles. El primero es que él se subió a una barca que estaba en el mar, pero toda la multitud se quedó en tierra. Es decir, la posición en la que Jesús estaba hablando era distinta a la que la multitud tenía mientras estaban allá. Todos sabemos que en el ambiente en el que se estaba desarrollando todo esto, habían dos tipos de personas. Uno, la multitud, la gran multitud que estamos leyendo, que estaba con los pies sobre la tierra, que estaban viendo hacia el mar, que solo estaban escuchando. Pero había otro pequeño grupo muy selecto que eran los discípulos. Y en medio de esta situación, cuando el Señor comienza a hablar una de las enseñanzas más importantes que en ese tiempo se habían hablado, que era la parábola del sembrador, la multitud solamente estaba escuchando, pero dice claramente que el Señor comenzó a hablar a través de una parábola. Y si vamos al pasaje en Mateo, en el capítulo 13, después de que Él habla todas estas cosas, toda esta parábola, en el versículo 10 dice: acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo dijo: porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Si vamos al capítulo 4 de Marcos, el pasaje o la respuesta del Señor Jesús en el versículo 10, dice: cuando estuvo solo, los que estaban con los 12 alrededor de él le preguntaron acerca de las parábolas. Y les respondía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino, pero a los de afuera todo es presentado en parábolas. Me impacta mucho esta afirmación que el Señor Jesús hace, porque podemos mirar cómo el Señor hace una muy clara distinción entre esa multitud grande, ese gran número de seguidores que aparentemente estaban escuchando lo que Jesús estaba diciendo, pero que Jesús mismo dice
ellos pertenecen a los de afuera. Es decir, habían dos tipos de personas a los que él estaba considerando: a gente que era muy cercana a él y a gente que estaba afuera, fuera de él, ¿sí? Ahora, esta escena donde Jesús está sobre una barca, me parece que es el cumplimiento también de aquel cuadro profético del arca en medio del mar, que también sabemos que en la revelación era una figura de Cristo. En pocas palabras, esta escena era una forma de dar cumplimiento, de hablar a las multitudes y a los discípulos, a todos los que estaban escuchando, de que Jesús era el cumplimiento. Jesús era esa arca, ese barco enorme que podía traer salvación a la gente. Pero que había gente que estaba dentro del arca y había gente que estaba fuera del arca. Había gente que tenía los pies sobre la tierra, pero había gente que se había atrevido a subir a la barca con Jesús. Si nosotros vamos al otro pasaje paralelo, en Lucas, en el capítulo 5, dice en el versículo 1, sucedió que al agolparse la multitud sobre él para oír la palabra de Dios, él estaba de pie junto al lago Genesaret. Dice, vio dos barcas ancladas en el lago, pues los pescadores habían salido de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que se alejara un poco de la orilla y sentado enseñaba a las multitudes. En este momento podemos ver claramente que aunque habían muchas multitudes y en este momento todavía no habían sido llamados Simón y su hermano para seguir a Jesús, pero en el plan de Dios, cada uno de los discípulos ya estaba considerado. Por eso Jesús hace referencia de los de afuera y quienes vendrían a formar parte de su círculo más cercano, hablando de los 12, y que posteriormente sabemos que hubieron quienes se acercaron aún más, aún dentro de esos 12. Pero el punto al que yo quiero llegar y que quiero dejar en tu corazón, amado hermano, amada familia que estás escuchando, qué bendición tan grande tenemos tú y yo de haber sido elegidos para estar cerca. Qué bendición tan grande, porque tú y yo tenemos la gracia, las puertas abiertas, el velo rasgado y el camino fue abierto para que tú y yo ya no seamos más como los de afuera. Qué tremendo que todavía haya gente que dice seguir a Jesús, pero no sabe oír a Dios, no sabe discernir a Dios. Es como si Jesús siguiera hablando en parábolas y ellos siguieran sin entender. Pero, amados, si tú y yo hemos nacido de nuevo, si tú y yo hemos venido al conocimiento de Cristo, si tú y yo hemos entendido que ahora somos hijos, que hemos sido adoptados hijos de Dios, hijos del Padre, que hemos sido adoptados, pero también hemos sido lavados, hemos sido redimidos, que nuestra identidad fue cambiada y transformada como la Escritura enseña, tú y yo estamos llamados a caminar cerca. Y esa es la razón por la cual mucho creyente, a pesar de los años que tiene de seguir a Jesús, de ir a una iglesia, de escuchar una palabra, mientras no tengamos una revelación de la cercanía que debemos desarrollar para con nuestro Dios y su palabra, seguiremos entendiendo como si Él hablara en parábolas. Tú y yo no tenemos que entender en parábolas. Es decir, nuestro entendimiento como hijos ya fue abierto. Pero ¿qué tanta cercanía desarrollamos nosotros? ¿Qué tanto interés ponemos por escuchar a Jesús? Porque esta multitud parecía que estaba interesada, pero Jesús les llama los de afuera. Y la característica que dice allí en Marcos, en el capítulo 4, verso 1, es que eran gente que estaban sobre la tierra. Y eso nos habla de gente con una mentalidad terrenal, de gente que todavía caminaba sobre la tierra con una naturaleza humana, con una naturaleza carnal. Amada iglesia, no podemos acceder a los misterios del reino de Dios, como Jesús hablaba, si primero no estamos dispuestos a subirnos, a entrar al mar
animar a subirnos a esa barca y estar con el Señor Jesús. Tú vas a encontrar que los discípulos iban desarrollando esa cualidad, pero ellos tenían que caminar junto a Jesús. Habían siempre multitudes que le seguían, pero le seguían de lejos. ¿Y cómo encontramos tantos creyentes, tanta gente en las iglesias que está acostumbrada, está habituada a seguir a Jesús de lejos? Pero, amado, Dios no planeó, Jesús no planeó en la cruz que tú y yo le sigamos de lejos, sino que tú y yo podamos acceder a los misterios, a su corazón, a sus planes, a sus deseos, porque Él quiere quitar ese velo y que nosotros tengamos un entendimiento claro. Como dice aquí en la Escritura, en Mateo, dice que el Señor Jesús les dijo: porque a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino. Qué tremenda herencia el Señor nos ha dado. A ti y a mí, Él nos ha permitido, nos ha concedido. Y esto de conceder es un acto que los reyes tenían en la antigüedad con la gente que hallaba gracia. Él asimismo nos ha concedido, amada iglesia, a ti y a mí, amado hermano y hermana que nos estás escuchando, que nos estás mirando, a ti y a mí, que hemos decidido seguir a Jesús, nos ha concedido como un premio, como una recompensa. Cada vez que tú y yo nos acercamos, podemos acceder a los misterios del reino de Dios. ¿Cuántos son? Innumerables. ¿Cómo son? Insondables, decía el apóstol Pablo. Misterios que hoy no podemos comprender, amado. Misterios de sabiduría y de revelación. Y no estoy hablando solamente de cuestiones místicas. Por favor, quiero que tú comprendas que estoy hablando de muchas cosas que son en gran manera prácticas, pero que cambian la vida, transforman el diario vivir de un creyente sobre esta tierra. Cuando hablamos de misterios, hablamos de la revelación, de la gracia, de la dispensación que en este tiempo el Señor ha preparado para los que le amamos. Quiero que vayas conmigo ahora a Lucas y continuemos con la lectura, porque esta herencia, esta consecuencia de caminar con el Señor, esta libertad que ahora podemos disfrutar, es solo el inicio de cosas grandes. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ver una manifestación gloriosa del poder de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos creyentes nos hemos acostumbrado a caminar diciendo que seguimos a Cristo, que somos creyentes del Señor, incluso diciendo que somos discípulos? Pero ¿cuándo fue la última vez que predicamos de esos misterios? ¿Cuándo fue la última vez que miramos la gloria y el poder de Dios actuar de una forma sobrenatural sobre nuestras vidas? Si tú y yo accedemos a los misterios, también vamos a mirar la gloria de Dios. Y no estoy hablando solamente de un asunto de ver milagros o señales y prodigios, que todo eso sucede indiscutiblemente y es una consecuencia de la predicación del Evangelio. Pero, amada iglesia, tú y yo debemos anhelar vivir en lo sobrenatural de Dios. Ser discípulos de Jesús no es solamente llevar una Biblia en la mano. Ser discípulos de Jesús no solamente es tomar una lección de discipulado o escuchar una predicación un domingo en una reunión. Todo eso es parte de. Todo eso es el primer paso, o es algo que integra una vida en Cristo. Pero tú y yo debemos anhelar ver el poder de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Desde las cosas más sencillas, Él planeó que tú y yo seamos un testimonio de su amor, de su poder y de su victoria al mundo. Ese es el testimonio que Él quiere dar. Ciertamente tendremos aflicción, como el Señor Jesús también lo decía, pero también Él dijo muy claramente: confiad, yo he vencido al mundo. Dice en Lucas, en el capítulo 5, subiendo a una de las barcas, la cual era de Simón, verso 3, le rogó que se alejara un poco, verso 4. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón: boga hacia lo hondo
y echad abajo vuestras redes para una captura. Pero respondiendo Simón dijo: Maestro, después de bregar durante toda la noche, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré abajo la red. En tu palabra. No olvides, el Señor estaba terminando de hablar misterios. Misterios que les iba a revelar a algunos de sus discípulos. Misterios que Él estaba hablando a los de afuera en parábolas, pero a los de adentro se los estaba revelando. Les estaba hablando claramente, como dice la Escritura. Pero mira, a mí me impacta esta consecuencia. Lo que sucede después de hablar misterios, lo que sucede después de que alguien accesa, porque Simón había accesado en ese momento a ese misterio. Al él disponer su barca, disponerse para obedecer, cuando Jesús le dijo: préstame, me subo a tu barca. Yo me imagino a Jesús diciéndole: dame chance que yo suba a tu barca, Simón, y no seas malito, empújame tantito hacia el mar, ¿verdad? Y permíteme que desde tu barca yo pueda hablar esto que voy a hablar y la palabra de Dios a la multitud. Y tú no ves a un Simón disgustado, pensando que, bueno, ¿y él quién es? No lo conozco, está abusando de mi confianza o me está utilizando. No, tú ves a un Simón en una actitud de obediencia, en una actitud de disposición en su corazón, en una actitud de poner a los pies del Señor Jesús sus recursos, sus herramientas, para que Él pueda predicar. Amada iglesia, qué hermoso cuando comprendemos que cuando accesamos al corazón de Dios, cuando caminamos cerca del Señor, cuando somos gente no de los de afuera, sino de los que están cercanos, no solo la consecuencia es que el velo se caerá de nuestro entendimiento, no es que podremos comprender y el Señor nos podrá hablar y comunicar su corazón de manera clara, pero también vamos a mirar la recompensa. Vamos a mirar un fruto de ese andar y de esa cercanía. Vamos a encontrar la llave a la bendición que es la obediencia y la disposición del corazón. La Escritura le llama mansedumbre. Mantener un corazón dispuesto a obedecer, a dejarse guiar por donde el Señor desea llevarnos. Eso fue lo que Simón hizo. ¿Dónde encuentra Simón la bendición? En ese preciso momento en el que él renuncia a lo suyo para ponerlo a los pies del Maestro. No hablo únicamente de cuestiones materiales. Estoy hablando de decisiones desde el corazón. Amada iglesia, cuando nosotros rendimos el corazón al Señor, rendir todo lo demás no será un problema. Pero cuando nuestro corazón todavía está forcejeando para rendirse a los pies del Señor, entonces lucharemos para rendir cualquier otra área de nuestra vida. Pero Simón se rindió. Simón se sujetó, obedeció. Simón rindió su voluntad. Y dice que en su palabra echó la red. Verso 6. Cuando hicieron esto, encerraron una gran cantidad de peces y se rompían sus redes. E hicieron señas a los compañeros en otras barcas para que vinieran a ayudarles. Y fueron y llenaron ambas barcas a tal punto que se hundían. Qué hermoso, amado. Hay recompensa cuando tú y yo nos disponemos. Hay recompensa cuando tú y yo decidimos caminar cerca. Hay recompensa cuando permitimos que la revelación, que la voz de Dios, que los planes del Señor entren a nuestra vida y se hagan una revelación, se hagan rema y transformen nuestro ser.
Hay recompensa cuando tú y yo sabemos renunciar a la falsa idea del control. Porque cómo nos gusta a los creyentes pensar que podemos controlar muchas cosas, y a veces por el miedo a enfrentar eventualidades no rendimos lo que el Señor nos pide. Pero cuando aprendemos a confiar en Él, cuando caminamos cerca de Él, aprenderemos a confiar en Él, y cuando confiamos en Él podremos ver la gloria y el poder de Dios, amada iglesia, obrando a favor tuyo, obrando a favor de tu familia, obrando, porque mira, esa barca sobre la que el Señor Jesús estaba, no solamente esa barca fue bendecida, fueron bendecidas ambas barcas, y además llamaron a otras barcas porque se estaban hundiendo de tanta pesca que hubo aquel día. Un gesto de disposición, un solo gesto de obediencia, un solo corazón dispuesto a rendirse puede ser la diferencia, puede hacer la diferencia y puede marcar el camino para generaciones enteras. Una sola persona. A veces estamos esperando a esas multitudes. Jesús no necesitaba las multitudes, solo necesitaba a un Simón que dijera: sí, aquí está mi barca, Señor. Él no necesitaba grandes barcos, no necesitaba un barco pesquero, camaronero, nada de eso, ¿verdad? Él necesitaba solo una barca sencilla, pero en medio de la sencillez había un corazón dispuesto para rendirse. Y un corazón dispuesto trajo bendición a muchas otras familias. Esa es la evidencia, mi amado hermano y hermana, de que somos creyentes y discípulos. No solo que conocemos lo que la Biblia dice, no solo que sabemos algunos temas que la Escritura enseña, es que el velo ha caído. Es que Jesús tiene la libertad de hablarnos sin escondernos nada, porque tenemos un corazón dispuesto para obedecerle. A veces queremos que el Señor nos muestre esos misterios, pero en cuestiones tan sencillas y tan básicas del diario vivir, no sabemos rendirnos, no sabemos obedecerle. ¿Cómo podremos obedecer cosas más profundas y comprender cosas más profundas si a veces las cosas más sencillas no estamos dispuestos a abrazarlas y a caminar en ellas? Pero qué hermoso que el Señor pueda encontrar ahí donde tú estás, en tu casa, en tu familia, por lo menos a uno que diga: sí, Señor, aquí está mi barca, tómala, y si necesitas usarla, cuenta con mi esfuerzo, yo la empujaré hacia el mar. Simón no sabía que vendría la recompensa. Él simplemente obedeció, porque ese era lo que en ese momento su corazón sentía hacer cuando vio a Jesús. Amada iglesia, yo quiero invitarte, quiero animarte a disponer tu corazón, a que a partir de ahora no le digamos al Señor: Señor, esto sí, pero esto no. Cuenta conmigo acá, pero no te metas aquí. Que aprendamos a que si Él es el Señor, realmente Él lo sea, no solo en la teoría, sino también en la práctica, en todas las áreas de nuestra vida. Sí, en algunas te costará mucho más trabajo morir que en otras, pero nunca olvides que cada área que tú rindes a Cristo es un escenario más donde Él podrá mostrar toda su gloria y su poder. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu familia. Bendigo a tu casa, a tus hijos. Si eres hijo, bendigo a tus padres. Te bendigo con salud. Te bendigo con prosperidad. No solo en lo económico, pero también en tu corazón, en tus afectos, en tus emociones, aún en tus pensamientos. Bendigo todo tu ser, y en el nombre de Jesús yo declaro que el velo se ha quitado y que la palabra y la voz de Dios
penetrará con aún mayor fuerza y mayor gloria sobre tu vida y sobre tu casa. Y oro y declaro en el nombre de Jesús que verás la gloria de Dios, que Dios moverá tu corazón a obediencia y tú verás la gloria de Dios en todas aquellas áreas en las que tú te rindas a Él. Te mando un abrazo, mi amado hermano y hermana, que Dios les bendiga. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.